actividades y demás, y nada, y se lleva a cabo ya en la forma de trabajar que tenga cada uno. Normalmente suelen ser largos, a lo mejor está un trimestre entero hablándose del espacio o un trimestre entero del tema que se haya elegido en ese caso. Pero hay otra opción que es trabajar pequeños proyectos, ¿vale? Los pequeños, bueno, yo le llamo pequeños proyectos, esto no sé si es un nombre científico, pero cuando, por ejemplo, estás trabajando con un libro de texto, con un método de toda la vida, pues puedes incorporar tú proyectos que no sean tan largos y que no impliquen tantas actividades, pero que bueno, que los puedas llevar paralelamente. Entonces, cuando normalmente se trabaja por proyectos, implica que varias personas en un cole quieran trabajar así, porque es una forma de trabajar que es complicada y que no puedes estar trabajando los gusanos de un trimestre entero y la otra 3 libros de texto. Normalmente eso no se puede, no dejan, vamos, que no se puede, hay que tener un poco de consenso. Entonces, la alternativa a veces parece que es como en plan, buah, yo no hago esto porque como nadie lo va a hacer, pues no, siempre hay alternativas en las que nosotros podemos introducir cosas que a nosotros nos parezcan más coherentes porque queremos fomentar la participación, porque nos parece fundamental o porque creemos que es que le interesa muchísimo a los niños en ese momento de curso, o los gusanos de seda, el embarazo en este caso o lo que sea, ¿no? Cuando yo me casé, pues también hicimos un pequeño proyecto sobre las bodas, pues también les encantó. Y en mi colegio siempre, yo hasta ahora, siempre he tenido la mala suerte de que se ha trabajado con un mogollón de libros y no había manera de salirse de ahí, pero siempre, bueno, pues se pueden encontrar momentos para introducir lo que vosotras creáis que debería de hacer un niño de esa edad. Entonces, bueno, pues esos son proyectos más chiquititos, igual que los alternamos con las cosas que nosotros hacemos. Normalmente los pequeños proyectos surgen eso, por acontecimientos que se dan, por, bueno, pues como puede ser eso, el nacimiento de un bebé, o por cosas que surgen durante el curso que les generan interés. Entonces, bueno, eso sí que permite planificarlo más o menos sobre la marcha, ¿no? Según surge el tema. ¿Te voy a preguntar una cosa? Sí. ¿Cuántos proyectos es mejor hacer a lo largo del curso? ¿Cuántos proyectos más o menos? Bueno, es que no es cosa de mejor ni peor. Depende. A ver, depende de lo que tú quieras profundizar en ellos también. Tú al final lo que vas a hacer es distribuir los objetivos que tú tengas para un curso en los proyectos o en la forma de trabajar que tengas. Si es unas unidades didácticas de las de siempre, del otoño, la primavera, la casa y no sé qué, al final te va a dar igual, vas a dividir los objetivos en lo que tengas. Si solamente vas a trabajar por proyectos para que se pueda profundizar suficientemente, pero esto es mi forma de verlo, yo más de 2 proyectos al trimestre no haría, incluso uno es lo que me parece apropiado, para que se pueda profundizar de verdad en un tema, que al final es lo que se trata, porque hay mucha información que van a querer saber y hay mucha información que dar y mucho trabajo que hacer sobre un tema concreto, como puede ser los castillos, como para dejarlo en 15 días. Eso es más con los pequeños proyectos porque no te da más de sí el tiempo. Pero yo con uno al trimestre, yo soy trabajadora por proyectos y es lo que yo he visto en compañeras y eso, ¿no? Así hay compañeras que trabajan por proyectos, es lo más adecuado. Pero yo máximo metería 2, si fuesen algo pues, más concreto que, bueno, que pudiese acortarse en ese tiempo. Y luego, bueno, pues aquí veis sobre lo de los gusanos de seda que os dije. Bueno, pues todas las actividades durante un proyecto, todas las actividades, bueno, es bueno que estén contextualizadas en ese proyecto. Que estemos trabajando por los castillos, pues hacemos actividades de numeración, de matemáticas y demás, pues su contexto sean los castillos, ¿no? Yo como los hago compatibles con el método, pues tengo que alternar las actividades que tienen que ver con el proyecto con algunas que tienen que ver con el libro que estamos trabajando. Pero bueno, pues veis que en el rincón de ciencia están los gusanos y tienen que apuntar cuántos gusanos y cuántos capullos hay y apuntar el total de elementos. Bueno, sabían que había 5 al principio, bueno, pues apuntar que había 4 capullos y un gusano que todavía no se ha hecho capullo, ¿no? Pues esa actividad la podríamos hacer con cualquier cosa, es una actividad de composición en 3 años, pero bueno, pues nos lo hacemos al hilo del proyecto que estamos trabajando. Y luego la otra forma de trabajar es el trabajo por rincones. Bueno, pues esto es, trabajamos por proyectos, con un libro de texto o con lo que sea, sean unidades que hemos hecho nosotros, no haya nada, porque puede que no haya ni libros, ni proyectos, ni nada. Sea con lo que sea, el trabajo por rincones es la forma de llevarlo a la práctica. O sea, los proyectos luego podemos hacer las actividades todos juntos, las podemos hacer por rincones, las podemos hacer, bueno, ya como cada uno quiera.
Trabajo por rincones es una manera de llevar actividades, digamos, a la práctica y de programarlas. Entonces, bueno, el trabajo por rincones se divide el aula en zonas o rincones. Yo en mi clase tengo el rincón de lectoescritura, de matemáticas, de ciencias, de arte, de biblioteca, de juego simbólico y de construcciones. Y se planean actividades para cada una de estas zonas, actividades concretas. No hagan construcciones a lo que quieran, ni saco todo el material que hay, sino que se planea una actividad para trabajar un objetivo que a nosotros nos interesa porque está dentro del proyecto o dentro de la unidad, con las construcciones, con el arte, ¿vale? Se trabajan los mismos objetivos en todas las zonas. Entonces, esto lo que hace es que fomenta que los niños que tienen un estilo de aprendizaje distinto, porque no todos los niños aprenden a través de lo mismo, hay niños que aprenden muy bien a través de su libro de texto, hay niños que aprenden muy bien a través del arte y otros con las construcciones, pues tengan la oportunidad de acercarse a su estilo de aprendizaje y conseguir esos objetivos a través de una u otra forma de trabajar. Los niños eligen el rincón en el que quieren trabajar con unas normas, por ejemplo, no pueden ir a un rincón si no hay huecos libres, no pueden... Eso serían los huecos, ¿veis? Ahí abajo pues hay como unos cuadraditos, ponen su carnet, pues si no hay huecos no pueden ir, ni por supuesto quitar el carnet de otro que está. Y luego si hay actividades que están programadas para toda la semana, pues a lo largo de la semana las tienen que realizar, ¿vale? Y tienen que, pues eso, no pueden repetir si no han hecho todo, y bueno, pues distintas normas que se ponen. Y luego realizan las actividades autónomamente. Esto es muy importante también por lo que decíamos antes, porque un niño que llega al rincón de arte y tiene el material sobre la mesa y ya se ha explicado la actividad que tiene que hacer, pero nosotros no vamos a estar ahí mirándole en plan, venga, ahora recorta, venga, ahora colorea, venga, ahora pon una pegatina. Desarrolla una forma de pensar muchísimo más abierta que si estamos todos haciendo lo mismo y nosotros les vamos diciendo paso a paso todos los pasos que se dan para llegar al final de la actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también, sobre lo que decíamos antes, pues eso, fomenta un pensamiento muchísimo más creativo, aparte de que eligen el rincón, con lo cual tienen un abanico de alternativas entre las cuales tienen que elegir, y eso es muy importante porque les abre mucho la mente y les da muchísima autonomía luego en su vida cotidiana y en la resolución de problemas un montón, porque se han enfrentado a situaciones bastante abiertas y entonces luego tienen una forma de pensar que es muchísimo más, pues eso, más abierta a lo mejor que niños que han estado trabajando siempre bajo la orden de una maestra y esperando a que les diga si está bien o no. Y luego, bueno, nos adaptamos a los distintos ritmos de trabajo. Porque claro, si están cada niño cuando termine una actividad se puede cambiar a otro rincón, pues él no tiene que estar esperando a que todos terminemos para poderse hacer otra cosa. Con lo cual el niño que tiene un ritmo más rápido va a poder hacer más actividades y va a desarrollar los objetivos desde muchos ámbitos, y el que es más lento, al no estar haciendo con 25 niños todo a la vez, le podemos prestar muchísima más atención, ayudarle, que termine antes y que pueda también realizar otro tipo de actividades. Y luego la atención que será mucho más individualizada porque se trabaja con grupos muchísimo más pequeños. Y luego, bueno, pues igual se realiza una programación para cada uno de los rincones con los objetivos y contenidos igual que tengamos pues, para el curso, ¿vale? Igual que antes, pues se planean los objetivos para un proyecto y luego se hacen actividades del proyecto, pues igual aquí, si nosotros tenemos que trabajar el número 2 o un color o lo que sea, a través de todos los rincones programamos para que se consiga ese objetivo, ¿vale? Y bueno, luego sobre esto en mi blog, si ponéis trabajando por rincones en infantil 1, 2, 3 o 4, hay vídeos y hay más cosas sobre esto. Esto os queda para mucho y los proyectos para muchísimo también. Entonces, bueno, pues tampoco ahora nos vamos a detener muchísimo más, ya cuando queráis, pues vosotros os vais formando en ello, pero que lo conozcáis. Y luego, bueno, ¿qué tipo de decisiones entonces toman los niños tan pequeños en una clase? Bueno, pues lo que hemos dicho sobre el funcionamiento de la clase, ¿vale? Pues eso, a lo mejor. ¿Por qué no ahora cantamos unas canciones ahora? Que hace mucho que no cantamos canciones. ¿O ahora cuentas el cuento? Bueno, pues a veces eso, que lo tendremos en cuenta y a veces que no. Pero bueno, pueden tomar ese tipo de decisiones de una forma coherente si nosotros trabajamos eso. Luego sobre el contenido, sobre todo en los proyectos de trabajo, o si estamos atentos a temas que puedan surgir y que les puedan interesar, y a partir de ahí pues desarrollar también alguna actividad, ¿no? Y luego en el trabajo por rincones pues toman la decisión de elegir en qué rincón quieren ir.
Entonces, bueno, pues ellos ya saben que tienen unas normas, pero bueno, están, pues eso, decidiendo en qué orden quieren realizar una serie de actividades, y eso les enseña también mucho a gestionarse su propio tiempo, ¿no? Y a decir, bueno, arte que no me gusta, voy a ir el último día, y de hecho ellos te lo preguntan de, oye, ¿es el último día de los rincones? Como para un poco organizarse. En cuanto van pasando la mitad del curso de 4 años, empiezan ellos a hacerte preguntas como para decir, a ver cuántos días me quedan y qué me queda, y cómo me organizo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy interesante porque es un valor pues fundamental, sobre todo en la escuela, que a veces está todo como súper encasillado en un orden y demás. Y bueno, esto es el libro de las canciones que tenemos, que lo hacen en 3 y bueno, pues que me lo traen a veces para que cante las canciones que ellos quieren, ¿no? Por lo que os digo, pues a veces, ¿por qué no? A veces nos da igual y bueno, pues aprenden más de que la molestia que a nosotros nos supone cantar una canción u otra o no íbamos a cantar a lo mejor ninguna. Y bueno, ahora pues vamos a ver blogs y libros que a mí me gustan, ¿vale? Que yo no conozco tampoco todos ni nada, pero bueno, yo os voy a decir donde yo, bueno, cosas que me parecen como importantes. Bueno, esos son 3 portadas de libros que ahora veremos. En cuanto a blogs, hay un montón de gente que trabaja en esta línea, así muy democrática, participativa, pues por rincones, por proyectos. Yo os voy a dar 5 que de los que conozco hasta ahora son los que más me gustan, pero esto, en cuanto empiezas a meterte un poco en el mundo empiezas a conocer de los blogs y, bueno, si tienes ya tu blog, pues también te contacta mucha gente y al final acabas conociendo a gente que trabaja de una forma muy interesante y que en los cuales no lo vamos a ver, porque a lo mejor la autora del primero me parece que es de Jaén, la segunda de Barcelona, la tercera de no sé qué. O sea, imposible coincidir con esta gente nunca jamás en un colegio, pero bueno, pues eso que enriquece, que no son mis compañeras ni lo van a ser, pero gracias a su trabajo pues podemos aprender muchísimas cosas, que a veces estamos ahí como cerrados en el cole que estamos y como que no nos puede tocar un cole muy guay, que aprendamos un montón de las compañeras, o nos puede tocar una cosa súper clásica donde no haya mucha cosa que sacar y sobre todo relacionado con los proyectos o con los rincones y con eso, pues con fomentar la participación en el aula. Entonces, bueno, pues el primero es Un mundo de pequeñas cosas, es así, pues general infantil. El segundo 3, 4 y 5, que está en catalán, pero con el traductor de Google os lo traduce bastante bien y tiene actividades así muy interesantes. Luego Una escuela, una ilusión, Los caballos azules y Aprendiendo matemáticas, que es específico sobre matemáticas. Que ya os digo que son 5 de los miles que hay, pero bueno, pues yo os digo esto porque hasta ahora pues son de los que más me están aportando en este momento de ahora, que no quiere decir que luego conozca a otros y cambie. Y luego libros que a mí me gustan así un poco por daros la teoría, porque yo os lo he contado desde la parte práctica, no ni con un lenguaje muy teórico ni nada que ver con lo que a lo mejor os cuentan las asignaturas, pero bueno, me parece que es lo rico porque vosotros ya teoría ya tenéis. Pero bueno, por daros un poco como libros que para mí son la referencia teórica de mi trabajo ahora mismo y que releeréis muchas veces, pues bueno, son estos 6, que hay también más, pero bueno, como que me parecen estos importantes. El primero, que se llama Educación infantil, respuesta educativa a la diversidad, es como un básico de educación infantil y para mí es muy importante porque lo lees el título y pone respuesta educativa a la diversidad y habla de la diversidad entre niños. O sea, que no tienen que ser uno inmigrante, el otro, yo qué sé, de una familia desestructurada y el otro de otra situación para que haya diversidad, sino de la diversidad que hay entre niños que aparentemente parece que son iguales. O sea, de la diversidad que nos diferencia a nosotros, ¿no? Y eso es lo que me parece muy interesante de ese libro, porque habla mucho de las cosas que hemos estado diciendo aquí. ¿Vale? De cómo hay que atender a eso, a las diferencias entre un niño y otro que en principio no tienen ninguna diferencia grande, me parece. Luego el segundo, Didáctica de la lengua en educación infantil, Leer y escribir para vivir, son sobre el lenguaje específicamente, pero yo los he releído un montón porque trabaja el lenguaje desde, bueno, pues desde la perspectiva un poco que hemos estado hablando. Pues eso, fomentar un pensamiento creativo, la enseñanza de leer y escribir sin que sea encasillado en un libro de texto y demás. Y luego el Didáctica de las matemáticas para educación infantil y Construir, jugar y compartir, para mí son los 2 que más tengo como de base de matemáticas, porque igual trabajan desde la misma perspectiva. El primero es teórico sobre todo,
pero a mí me parece muy importante, y por eso lo que os decía al principio, que aprovechéis toda la teoría que os den, porque es lo que luego os va a permitir justificar por qué una actividad es mejor que otra o por qué una forma de trabajar es mejor que otra. Entonces, para mí, el de didáctica de matemáticas para educación infantil es donde yo justifico las actividades de matemáticas que yo hago, que no justifica ese libro los puntitos para nada, más bien al contrario, te fundamenta desde las matemáticas, desde teoría pura, cómo enseñamos matemáticas y cómo aprenden los niños de esa edad. Y luego el de construir, jugar y compartir es totalmente práctico, es lo contrario, y pues explica cómo trabajar las matemáticas desde la asamblea, una salida, en el patio, y luego muchas actividades para rincones, para proyectos y demás. Y es fundamentalmente actividades y fotos del día a día. Y luego el último, Rincón a Rincón, es sobre trabajo por rincones y tiene pues una parte teórica y luego también pues muchas actividades de trabajo por rincones que podéis hacer. Y bueno, pues nada más. Ahora, si queréis, pues dejamos para que hagáis preguntas, y había dejado este ratito que queda para que hagáis preguntas o comentemos lo que queráis, o aunque no sea de esto, si tenéis alguna otra duda o lo que os apetezca comentar. Bueno, pues mira, no, pero yo hablo alto, de verdad que no. Bueno, pues si no te oyen. Sí. Bueno, yo te quería decir que, bueno, que gracias, que me parece que muy bien poder llevar todo lo que vemos aquí en clase, pues poderlo llevar a la práctica, y bueno, tener a alguien así como tú que, bueno, que nos puede orientar un poco para bajar un poco todo lo que vemos aquí en clase que se está haciendo realmente en el aula. Bueno, y lo segundo, te quería hacer una pregunta. Sí. Sí que hemos visto que la participación de los padres es muy importante, y de verdad yo pienso también que es vital, pero también hemos estado viendo que hay prácticas que, bueno, creo que tú lo has llamado el método, no sé, bueno, los puntitos, para que nos entendamos, la ficha. Sí que son prácticas que yo creo que no fomentan mucho el pensamiento creativo, y uniéndolo un poco, bueno, las fichas, uniéndolo un poco a la importancia de la participación de los padres. He pensado que a lo mejor hay incluso padres que, en base también a esa participación que se les deja y que se busca con ellos, hay incluso padres que te pueden incluso exigir, oye, este tipo de trabajo por proyectos o por rincones, ¿esto qué es? Yo lo que quiero es ver el trabajo de mi hijo en la ficha, a ver qué has hecho. ¡Pum! Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar esa necesidad de participación que tenemos de los padres con, a veces, pues que te venga un padre y te diga, oye, ¿qué ha hecho mi hijo? Esto yo creo que no sirve, a mí dame los puntitos que ha rellenado. Eso es lo primero con respecto a lo de los padres. Y lo segundo, incluso qué haces en el centro, porque lo que has dicho tú, tú puedes tener tu idea de cómo trabajar, pero luego si estás inmerso en un centro que trabaja lo voy a llamar así, trabaja por puntitos, ¿cómo puedes tú enfocar eso basándote en la teoría, entiendo? No sé. A ver, lo de los padres, que se me ha olvidado comentarlo cuando estábamos hablando de eso, porque lo tenía como anotado para decirlo. Los padres tienen que participar, les tenemos que dejar que participen y que noten que el centro está abierto, pero obviamente las decisiones pedagógicas ellos no las van a poder tomar porque no son profesionales de esto. O sea, por mucho que a nosotros nos dejen un libro de opiniones en el centro de salud, lo que no nos van a hacer caso es si ponemos, a mí me gustaría que el neurólogo me haga pruebas cada semana. Bueno, pues es que a lo mejor nosotros no tenemos los conocimientos para eso, es obvio que no nos van a hacer caso. Entonces, eso los padres, si no lo sabes, lo decimos nosotros en la reunión. Y luego, lo de los puntitos y todo eso, es la justificación que se suele dar en los centros para hacer las fichas. Pero para nada, si tú haces los proyectos y los padres ven que aprenden los niños, porque efectivamente aprenden, y también se hace trabajo escrito, quiero decir, lo que pasa es que no es convencional a lo mejor, o no queda tan claro, porque los padres como han aprendido haciendo puntitos también, y los abuelos también, pues es como que es lo que conocen, y dicen, pues mi hijo está aprendiendo como yo, pero es que los niños han cambiado muchísimo, es que lo que era atractivo, lo que se sabía de educación en los años 60, no es lo que se sabe ahora, que funciona, porque se han hecho un montón de estudios. Entonces cuando los padres ven que estás trabajando por rincones, y los niños van aprendiendo, y también aprenden a leer y a escribir, y también aprenden a sumar y a restar, aunque no hagan tantos puntitos,
ellos acaban entrando por ahí. Lo que pasa es que es muy importante las reuniones con los padres y que tú en la reunión de padres les justifiques cómo vas a trabajar y por qué vas a trabajar así. Entonces yo en las reuniones siempre, una parte grande, aunque no debería ser así, porque no debería dedicar tanto tiempo a justificar una cosa que está demostrada que es mejor, pero la realidad es así, lo que tú dices, dedico mucho tiempo a explicarles por qué vamos a trabajar por rincones, qué es, y luego, como hay 3 reuniones por curso y a lo mejor tienes la suerte de estar 3, 4 y 5 años con ellos, tienes 9 reuniones generales, yo lo que hago es que voy dividiendo la información. A lo mejor en una de 4 le cuento más sobre lectoescritura, en otra más sobre matemáticas en esta línea. Y entonces ellos poco a poco les vas enseñando cómo vas trabajando. Luego yo en concreto les pongo en las actividades que hacen en los rincones de matemáticas, que no queda tan claro porque no son puntitos, aunque también hago puntitos porque en mi colegio se hacen libros y porque, ¿por qué no? Va a haber que practicar, claro que sí, las grafías y los números, pero las demás lo que le hago es que, bueno, yo les pongo un enlace de si está la actividad en mi blog, por ejemplo, pues le pongo el enlace puesto por detrás por si quieren entrar a ver en qué consiste eso, porque no lo tienen por qué conocer. Pero como ellos van a aprender a leer y a escribir igual, aunque no hayan llevado cartilla en 5 años, al final ellos lo que les interesa es que sus hijos aprendan. Y si tú en la reunión le argumentas por qué es mejor, a lo mejor, no tener una cartilla y que lean con un cuento, que es otra de las cosas que hay mucho a veces en los centros, como que en 5 años cartilla de lectura, que eso es más antiguo ya que yo que sé, pues a lo mejor yo prefiero que lean cuentos de verdad. Entonces, bueno, si tú les argumentas por qué es mejor y ellos ven que aprenden a leer y escribir, en general no suelen poner pegas. Y si ponen pegas, como la decisión pedagógica la tomo yo, pues ya no hay más que decir. Entonces, luego en los coles, otra cosa, los rincones, por ejemplo, es compatible con que otra compañera no trabaje así. Es durísimo, porque claro, tú te comes todo, te lo planeas, te haces el material, te haces la actividad, salga bien o mal, yo misma conmigo y luego ya no lo puedo hablar con nadie. Pero no es incompatible con que lo haga todo el mundo. Y los pequeños proyectos también, yo he hecho el pequeño proyecto de los gusanos de seda, mi compañera no, ni ninguna compañera, porque ha surgido en mi clase y el método lo cumplimos todas igual. O sea, yo cumplo con las cosas del centro y luego, pues si puedo, meto otras cosas. O como yo haga las actividades, yo lo hago por rincones y nadie más, pero eso no quita porque yo cumplo con mis obligaciones, que es como hacer el libro, digamos, pero ya a los padres les explico por qué trabajamos así, también porque luego los niños van a ir contando. Entonces también es un poco entre la excusa que se busca y luego que las decisiones pedagógicas hay que tomarlas nosotros sin tener en cuenta que los padres quieren fichas. Bueno, sí, los padres quieren fichas y a mí qué más me da. Si el niño aprende mejor así, yo lo sé, ya se lo contaré yo y la tomaré la decisión yo. ¿Sí? ¿Te contesta más o menos? Sí. No es muy fácil esto, ¿eh? O sea, es la lucha... Es complicado, pero hay que tener cada uno, por eso lo que decía la teoría, convencido de qué quieres hacer. Porque es mucha lucha luego y mucha tarea de convencer, que ya digo, no debería ser así, pero al final tiene que convencer más el que no hace los puntitos que el que hace los puntitos, cuando realmente tiene más justificación lo otro. Pero bueno, que oye, que no hay que rendirse, que si estáis dispuestos, quiero decir, si aquí vais a tener la teoría para argumentarlo, o sea que bueno. Gracias. Nada. ¿Más preguntas? Aprovechad algo de otra cosa, yo que sé, que la clase que os apetezca.